Hola mis hermanos en Cristo y amigos que están ahorita participando de estos momentos. Buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Me motivo igualmente de alegría el que podamos compartir esta pequeña meditación bíblica y esperando en Dios que nos sea de bendición y asimismo pidiéndole para que también siga poniendo en nuestro corazón el deseo de conocer más de su palabra para conformarla inclusive a nuestra manera de vivir. La meditación de esta noche la he titulado Abundancia en la gracia de Dios y está basada en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículos son del 1 al 5, ¿verdad? Y que si me permite me voy a dar tiempo para dar lectura a este pasaje. Dice la palabra de Dios así, repito, es en 2 Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Bien, antes de continuar, los invito a que oremos. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por esta hermosa bendición que nos da de poder estar compartiendo de tu palabra. Permite asimismo para que siempre estemos avivados a querer aprender más de ti, que queramos de alguna forma siempre estar dispuestos a cumplir tu santa voluntad, Señor. Quédate con nosotros hoy en lo que resta de esta noche, porque todo esto, Señor, que estamos ahorita realizando, lo hacemos por tu nombre, para el engrandecimiento de tu obra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, fíjense que en este pasaje Pablo destaca así con mucho énfasis la alta generosidad que mostraban las iglesias de Macedonia y los presentaba a ellos como dignos de ser imitados por las demás iglesias de Cristo, las demás iglesias cristianas, en cuanto a su profunda manera de entrega desinteresada hacia sus hermanos más necesitados. Y es que durante esos tiempos Pablo deseaba establecer a las nuevas iglesias que estaban recién organizadas a lo largo de los territorios de Judea y de Jerusalén, pero estas también presentaban una oposición abierta, así como una persecución de parte de sus hermanos judíos, razón por la cual muchos de los integrantes de esas iglesias dejaban sus tierras o dejaban también sus pueblos, sus trabajos habituales y hasta sus parientes para, con todo esto, poder ellos escapar inclusive de la muerte, ¿no? Por la persecución a la que eran sometidos. Por lo que muchos de ellos entonces comenzaban a padecer la falta de recursos y se comenzaban poco a poco a desviar de su razón principal de vida, que era la predicación del Evangelio. Por situaciones como estas, Pablo mostraba preocupación por estos hermanos y había estado recaudando él fondos para los miembros empobrecidos de la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia de donde nació el cristianismo, la iglesia madre. Buscó apoyo entre los hermanos de la iglesia de Corintio, los cuales más bien en un principio comenzaron ellos a participar dentro de estas peticiones del apóstol Pablo, pero solo lo hicieron durante un cierto tiempo corto, ya que después ellos comenzaron a olvidar de esas promesas de apoyar a esos hermanos en sus necesidades materiales y económicas que requerían. Es por esto por lo que Pablo en este pasaje los vuelve a animar a imitar la actitud generosa de los hermanos de Macedonia, como un ejemplo que ellos y nosotros inclusive deberíamos también de seguir.
ya que ellos estuvieron dispuestos a dar de su abundancia, aun y cuando ellos dieron de su extrema pobreza por la que estaban ellos atravesando. Ahora, dentro de este modelo, vamos a llamarlo modelo de generosidad, que las iglesias de Macedonia practicaban, podemos notar entonces ciertos aspectos que ellos tenían, según se nos ha descrito en el pasaje bíblico, ¿verdad?, que hemos leído. Y es como en el versículo 5 nos dice que las iglesias de Macedonia estaban entregadas completamente al Dios verdadero. Dice la palabra de Dios así. Dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron primeramente al Señor. Con esto nosotros como cristianos podemos entender, en primer lugar, que ellos comenzaron a someter su yo personal al sometimiento de Cristo. Es decir, que debemos, o que ellos también fueron obedientes y que nosotros también debemos sujetarnos siempre a la voluntad de Dios. Es como un proceso en el cual nuestro corazón va siendo moldeado por el Espíritu Santo que mora en nosotros, de tal forma que vamos siendo cada vez más y más parecidos a la imagen de Cristo. El tener un corazón humilde y sumiso es una elección finalmente que nosotros vamos realizando, vamos tomando, vamos haciendo. Es decir, que como creyentes nacidos de nuevo, podemos estar realizando una elección diaria para someternos a Dios por la obra del Espíritu Santo, que hace en nosotros de conformarnos siempre a la imagen de Cristo. Y así lo dice la palabra de Dios allá en Romanos 8, 28 y 29. Permítanme tantito, Romanos 8, 28 y 29, que nos dice lo siguiente. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Verdad? Entonces, cuando una persona se entrega al Señor, el dar de sí, va siendo algo ya natural en su manera de vivir. Va siendo algo tan natural como, por ejemplo, que una higuera de higos o que el árbol duraznero produzca o dé duraznos. Es así que cuando el creyente siente y sabe que su vida ya no le pertenece y que su vida le pertenece a Cristo, entonces su manera de pensar va a ir cambiando completamente, de tal forma que las cosas que posee o que él ha ido ganando a lo largo de su vida, estas ya no le pertenecen y puede más fácilmente él desprenderse de ellas. Si yo pertenezco a Cristo, entonces mi dinero pues le pertenece a Él. Si yo pertenezco ya a Cristo, entonces todas mis posesiones son de Él. Mi vida entera entonces le pertenece a Cristo. En segundo lugar, las iglesias de Macedonia dieron más allá de sus fuerzas. Si volvemos a leer ahí en el versículo 3, vemos que Pablo menciona lo siguiente, al decir: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Verdad? Entonces, sabemos que Pablo en reiteradas ocasiones había estado apelando por fondos para ayudar a la iglesia madre que estaba en Jerusalén, ¿verdad? Pero la verdad es que solamente sabemos que por la gracia de Dios y no el esfuerzo del personal de cada uno, es que se puede dar de una manera como la que mostraban las iglesias de Macedonia. Con esto dicho, podríamos pensar que tanto en el corazón y en la mente de los hermanos de las iglesias de Macedonia existía una enorme generosidad
por el bienestar ajeno o del prójimo, y que se manifestaba en ellos con mucho agrado, puesto que al parecer no había nada externo que los obligara a hacer esto que estaban haciendo, ¿verdad? Es decir, que lo daban de manera ya espontánea, como que no había ningún interés personal, sino solamente vivir conforme a la obediencia de Dios, haciendo cumplir solamente su voluntad en ellos. Es por esto, por lo que podemos entender que su generosidad fluyó de manera natural en sus corazones ya regenerados por la obra salvadora de Jesucristo. Ahora, la persecución y la pobreza pudiera haber sido una disculpa para ellos muy razonable, como para que los macedonios no hubieran dado o no hubieran dado de esa manera, la forma que ellos dieron, ¿verdad? Pero no fue así. Aún y la pobreza por la que ellos estaban atravesando, esto no secó las fuentes de su generosidad. No siempre, entonces, los que tienen abundancia son los que dan, sino que también puede presentarse como el caso de la viuda pobre, ¿verdad? Que también es en otro pasaje de la Biblia que nos habla que ella dio en ofrenda sus 2 únicas monedas que ella poseía. Dio todo lo que poseía. Entonces, el justificarse y decir no tengo para dar no fue una barrera para los macedonios en ese entonces. ¿Qué testimonio de vida de estos hermanos macedonios, verdad, es para la iglesia aún hoy en nuestros días? Porque aunque se encontraban ellos en pobreza extrema, no escatimaron en ella y se entregaron generosamente para con aquellos que vivían en dificultades, dando con alegría de lo que ellos, pues, de su corazón hacía. La pobreza, entonces, vemos que no es una excusa para una mente que ha sido renovada en Cristo. Aún en medio de las pruebas difíciles, la iglesia estaba alegre, porque su alegría no provenía de su situación económica ni de su tranquilidad emocional. Su alegría realmente estaba puesta en Cristo. Su paz, su gozo, es en donde reposaban todas estas alegrías, y también sus afanes, todos sus problemas. Pablo alababa a los cristianos de las iglesias de Macedonia, no por la cantidad que ellos lograban reunir o lograban dar, sino por el espíritu que los impulsaba a dar, un espíritu realmente digno de ser imitado por todas las demás iglesias en Cristo. En tercer lugar, ellos pidieron con mucho ruego que se les permitiera dar. Dice la palabra ahí en el versículo 4 lo siguiente, de este mismo pasaje que acabamos de leer. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, ¿verdad? Podemos decir entonces que las iglesias de Macedonia veían las necesidades de sus demás hermanos de otras iglesias como si fueran sus propias necesidades. Es como si para ellos pertenecer a la gran familia cristiana significara participar de una causa común en el sacrificio, en el sufrimiento, en la pobreza y en la ayuda a otros. Era un privilegio el participar y no podía entenderse como si fuera ya una carga pesada que ellos debieran estar llevando sobre sus lomos. Todos sus recursos espirituales, materiales, morales estaban a disposición para todos los hermanos de la familia cristiana. Podemos entender así de esta manera que el Espíritu de Dios prevalecía en unidad entre los congregantes de las iglesias de Macedonia. Mostraron a ellos entonces una gran diligencia, un fruto de arrepentimiento que los llevó a participar más allá de lo que el apóstol Pablo hubiera esperado, entregándose a sí mismos en trabajos, fatigas, esfuerzos para poder servir a los hermanos, tal cual haya sido la voluntad divina que operaba precisamente en ellos. Con todo esto, la entrega que la iglesia mostró para servir quedó marcada en el corazón de Pablo, quien, sorprendido por la diligencia, el amor y la devoción de estos hermanos, solo pudo reconocer la grande y la maravillosa obra de Dios que ante él se estaba llevando a cabo. Es por esto por lo que esta iglesia primitiva consideraba el dar
como una gracia, como parte de una gracia, ¿verdad? Era una pasión, un deseo abrumador de compartir las cosas de Dios para con los demás. Finalmente, hermanos, el testimonio es algo primordial para el creyente y para la iglesia, porque este le permite a la iglesia llegar al corazón de los hombres, como si fuera un mensaje directo de Dios para este mundo. Una iglesia que practique el amor, que muestra en su obrar la diligencia, la entrega y la bendición de servir a Dios, es un testimonio que transforma el corazón, que toca los corazones más duros y que sirve de confrontación a aquellos que no confían en la verdad. Gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios también por la vida de cada uno de ustedes. Dios les guarde.